Michael Dell saltó a la fama, un hombre que nunca quiso aprender, pero que nació para ser un empresario de éxito. Empezó un negocio dudoso en su dormitorio. Sus padres soñaban con una carrera de médico para él. Y él lo apostó todo su sueño de un ordenador. Y no perdió. El nombre de Michael Dell es conocido en todo el mundo. La empresa que fundó con 19 años lleva su nombre, Dell, y lo lleva haciendo desde 2016. Tras cerrar con éxito una de las mayores operaciones de la historia de la industria informática, la adquisición del gigante del almacenamiento EMC conocida como Dell Technologies, que él mismo fundó. A los 26 años se convirtió en el CEO más joven de la historia de Estados Unidos en entrar en la lista Fortune 500. A los 40 años figuraba como una de las personas más ricas de Estados Unidos. Ganó su primer dinero en el instituto cuando empezó a vender suscripciones de periódicos. Sin embargo, cuando encontró la forma de aprovechar una base de clientes sin explotar, ganó $18.000 en un solo día. Ganó $18.000 en solo un año. La mayor parte de su fortuna personal está invertida en MSD Capital, una empresa de capital privado que invierte en hoteles y restaurantes. En la actualidad, Michael Saúl Dell es el afortunado propietario de una fortuna total de $22.700 millones, según estimaciones de Forbes, lo que le sitúa en el puesto 39 en el ranking 2018 de Forbes de las personas más ricas del mundo. Entre los 15 principales multimillonarios de la industria de TI, ocupa el puesto 11. Se hizo multimillonario bastante pronto y lleva un estilo de vida fastuoso. Tiene un jet privado, una casa de verano y un coche de lujo. Parece tenerlo todo. Pero hay algo que no tiene. Michael Dell no tiene estudios universitarios. Pero eso no le molesta lo más mínimo y no le ha impedido llevar a su empresa a la cima del mundo. Su carrera es bastante ejemplar, aunque corta. Hasta que, por cierto, Mark Zuckerberg apareció en los famosos rankings de esta revista. Dell era el más joven de los superricos, ni siquiera Bill Gates tenía tanto dinero a esa edad. Dell también es conocido como filántropo. Junto con su esposa, Dell fundó en 1999 la Fundación Michael y Susan Dell, una organización benéfica dedicada a resolver los problemas de los niños. La fundación se dedica a resolver problemas infantiles y a apoyar a organizaciones comunitarias. Desde 1999, la Fundación Dell ha aportado $1.230 millones a diversas organizaciones benéficas de Estados Unidos, a diversas organizaciones benéficas y comunitarias de Estados Unidos, India y Sudáfrica. Solo en 2016, Michael donó $1.000 millones a la fundación. Y para un fondo de ayuda y reconstrucción de infraestructuras tras el huracán Harvey en Texas, él y Susan donaron decenas de millones de dólares. Michael Dell nació el 23 de febrero de 1965 en Houston, Texas, en el seno de una familia judía bastante acomodada. Su padre, Alexander Dell, era dentista y su madre, Lorraine, agente de bolsa, lo que resulta bastante sorprendente teniendo en cuenta cómo se desarrollaría la vida futura de su hijo. La familia no tenía nada que ver con la informática o la alta tecnología. Tampoco los padres de Michael eran empresarios. Pero sí tenían ingresos que aportaban a la familia a través de su profesión. Pero los ingresos que aportaba su profesión hacían imposible dudar del modelo de vida en el que todos ganaban. Y el padre auguraba un futuro médico a su hijo. La madre tenía la misma idea. El hijo asistió a la escuela primaria Hedet de Texas. Desde pequeño mostró pensamiento independiente, tenacidad y vena emprendedora. La solicitud que hizo a la Universidad de Texas para cursar estudios secundarios a tiempo parcial y completo costó dinero. Nada del otro mundo, podría decirse. Era 1973 y el joven solicitante solo tenía 8 años. Ni que decir tiene que la mujer encargada del reclutamiento en la universidad se quedó estupefacta al verle, el futuro estudiante. Ni que decir tiene que se quedó estupefacta al ver a Michael Dell. Pero el chico había aprendido su primera y más importante lección.
La lección de Dell era que no tienes que conocer a tu cliente para conseguir que compre tu producto. Y a este digno visitante trató de explicárselo con calma y seriedad. ¿Por qué quieres evitar a toda costa la secundaria? Y su argumento era bastante plausible. Hay suficientes cosas importantes en la vida. Y este sentido de desechar lo superfluo y ponerse a trabajar no cambió hasta mucho después, décadas más tarde. A los 12 años se dio cuenta de que el precio de los sellos subía constantemente y de que cada vez había más coleccionistas de sellos. Al principio compraba sellos en subastas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que podría evitar el pago de comisiones si organizaba él mismo tal evento. Recogió sellos por encargo de un coleccionista de sellos que conocía, creó un catálogo de 12 páginas y puso un anuncio en una revista local. Creó un catálogo de 12 páginas y puso un anuncio en una revista local para venderlos. Así, en broma, se hizo $2.000 más rico y recibió otra lección. Esto le llevó a un ascenso fenomenal en su carrera posterior. Pero incluso antes de eso, Michael, de 8 años, se había convertido en el favorito de los niños locales, vendiendo caramelos en la calle. La lección de Dell: evitar a los intermediarios siempre que sea posible. Su padre recordaba muchos episodios divertidos cuando llevaba a sus hijos a pescar al Golfo de México. Michael no iba a pescar como sus mayores, sino que se sentaba en la orilla. Tiró pacientemente del sedal con docenas de anzuelos. Luego, al mediodía, se unió a sus mayores para pescar. Luego, al mediodía, se unió a los mayores. El niño pescó más peces que todos los adultos juntos. Lección de Dell: si crees que una idea es buena, intenta ponerla en práctica. Otros ejemplos. Desde muy pequeño, Michael se dedicó a todo tipo de aparatos. A los 7 años tuvo su primera calculadora. En clase de matemáticas leía todo lo que encontraba sobre ordenadores. Luego trabajó duro para ahorrar dinero para el Apple II, el ordenador más popular de la época. Este aparato se lo regalaron sus padres cuando cumplió 15 años. Sin embargo, para disgusto de su padre, el ordenador no tardó en desmontarse. Alexander, de hecho, creía firmemente que este costoso juguete había sido destruido. Pero el chico pudo ver el ansiado dispositivo interno y pronto descubrió cómo funcionaba. Todos los demás ordenadores de su vida ya los había construido él mismo. Cuando estaba en la escuela empezó a vender suscripciones al periódico del pueblo. Por supuesto, no vendía de punta en blanco, sino que investigaba el mercado y elegía las mejores que encontraba. Su público objetivo eran los recién casados. Los recién casados recibían una suscripción gratuita de 2 semanas con un mensaje para recién casados. La oferta iba acompañada de un mensaje personalizado. La lección de Dell: no es lo que vendes, sino cómo lo haces. El acto le valió $18.000 y un coche BMW que compró con su propio dinero. El joven de 17 años sorprendió al vendedor de coches entregándole todo el importe en metálico. Pero tampoco abandonó el ordenador. Siguió experimentando con partes del ordenador desmontado. Sustituyó chips de memoria, discos y monitores, tratando de mejorar el rendimiento de cualquier forma posible. Luego vendió los ordenadores desmontados con beneficios. Invirtió los beneficios en nuevas piezas y componentes. Y las cosas volvieron a ir bien. Se ganó una buena reputación entre los proveedores locales. Como era mayorista, pudo abastecerse de las piezas que necesitaba. Era una oportunidad sin precedentes. Podía competir seriamente con los ordenadores hechos a medida, como los que se venden en las tiendas especializadas. ¿Y lo lucrativo que sería? Pero sus padres se interpusieron. No estaban entusiasmados con el éxito de su hijo. Eligieron el camino adecuado para ellos, incluida la universidad y la facultad de medicina. Michael no se resistió a los deseos de sus padres y en 1983 se matriculó en la Universidad Estatal de Texas, en Oklahoma City, para estudiar biología. En la Universidad Estatal de Texas, en Austin.
Los estudiantes deliraban literalmente con la última innovación tecnológica, el ordenador personal de IBM. Y es que el ordenador personal IBM era un producto de culto, con precios prohibitivos, pero el modelo más sencillo se vendía en los concesionarios por $0. La razón era que, a pesar del precio prohibitivo, el modelo más sencillo vendido por un distribuidor valía más de $4.000, de los cuales $2.500 volvían a IBM. El nuevo empleado había estudiado bien a los intermediarios y decidió no tratar con los distribuidores. Decidió no tratar con distribuidores, sino vender directamente de fábrica al usuario final. Esto era especialmente importante, ya que tenía ante sí un mercado ávido del producto y la idea en sí estaba literalmente tirada en el suelo. ¿Qué hizo? Empezó a comprar el exceso de existencias a los distribuidores. Luego montó las máquinas terminadas en su dormitorio. Modificó los coches acabados añadiéndoles accesorios o quitándoles algunos. Sus primeros clientes fueron estudiantes de los alrededores. Después de poner anuncios en los periódicos, empresarios, médicos y bufetes de abogados también se convirtieron en clientes. Se pueden comprar grandes ordenadores con un 15% de descuento sobre el precio de venta al público. Utilizaba el maletero de su coche para guardar cosas y su lugar de trabajo como habitación, pero pronto se volvió completamente inhabitable. El negocio iba viento en popa y sus padres estaban preocupados. El hijo no mostraba ningún interés por los estudios y se negaba a seguir el consejo de su padre de estudiar primero. Por supuesto, de vez en cuando intentaba darle la razón a su padre, pero no por mucho tiempo. Entonces empezó de nuevo a coleccionar y vender ordenadores. Sus ventas ya superaban los $50.000 al mes. Michael invirtió todo lo que tenía en su negocio. Gastó todos sus ahorros, alquiló una oficina de una sola habitación y contrató a un empleado por primera vez en su vida. Y por primera vez en su vida, contrató a un empleado. Y el 3 de mayo de 1984, a la edad de 19 años, fundó Dell Computer Corporation. La especialidad de Michael seguía siendo la venta directa de ordenadores IBM. Añadió a las máquinas las campanas y silbatos más avanzados de la época. La lección de Dell: vende lo que los usuarios necesitan, no lo que tienes en stock. Y hágalo a un precio inferior al de otras empresas. Generó $180.000 en ventas en el primer mes y $265 en el segundo. De algún modo, los revolucionarios métodos del empresario autodidacta no fueron tomados en serio por ninguna de las ballenas del mundo empresarial, ni fue visto como un competidor. En 1988, la empresa cambió su nombre por el de Dell Computer Corporation y salió a bolsa. En la OPV, que ya había recaudado $30 millones, la propia Dell ganó unos 18 millones. Y Dell ya vende 1.000 PC al mes y contrata nuevos empleados. La empresa también ha implantado métodos de producción eficientes. Se ofrece a los clientes una garantía de devolución del dinero. La empresa ofrece un servicio inmediato, con técnicos que acuden al día siguiente de una avería. Dispone de un servicio de consulta gratuito las 24 horas del día. También se ha creado un servicio de consulta gratuito las 24 horas del día, que permite a los clientes consultar directamente con expertos informáticos. Esto ha contribuido a eliminar el 90% de las averías. También ha permitido a la empresa satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Lecciones de Dell: su éxito solo está garantizado por sus clientes. La fábrica de Dell era un lugar extraño porque no había ningún almacén. Los camiones cargados de piezas entraban en la fábrica y se colocaba un cartel en el camión. A continuación, los camiones se cargan con ordenadores y software que pueden probarse inmediatamente. A continuación, el camión se dirige al cliente, que hace el pedido. Michael Dell fue un paso más allá. Los clientes que encargan un ordenador a Dell lo reciben en 36 horas. También pueden estar seguros de que el ordenador se ha montado utilizando únicamente componentes Dell.
Eso es lo que hace el 90% de los clientes corporativos y gubernamentales de la empresa. Resultó ser un empresario con un talento ridículo. Lecciones de Dell: nunca dejes de mejorar. En 2003, Dell Computer Corporation amplió su línea de productos y se convirtió en Dell INC. Ahora la empresa no solo fabrica ordenadores, sino también sistemas de entretenimiento doméstico y dispositivos móviles. En 2004, Dell dejó la empresa para convertirse en director. Sin embargo, volvió a asumir el cargo en 2007, cuando la cuota de la empresa en el mercado de ordenadores personales disminuyó. Sin embargo, en 2007, cuando la cuota de la empresa en el mercado de ordenadores personales había descendido, volvió a asumir el cargo y nunca lo abandonó. El mercado de ordenadores personales estaba en declive. Dell decidió ampliar la empresa a un mercado mayor. En 1988, Michael conoció a Susan Lieberman. Por aquel entonces, ella era una joven diseñadora de Dallas que ya estaba de moda. Según confiesa él mismo, surgió entre ellos un flechazo instantáneo y un año después se casaron y tuvieron 4 hijos. Los Dell viven en una gran casa, que los lugareños llaman castillo. Quizás sea porque se alza sobre una colina. Tiene una magnífica vista del lago Austin. Tienen caballos árabes en una granja cercana. En la isla caribeña de Anguilla posee una casa de 4 plantas. En 2006, Dell compró el complejo turístico de Hualalai, en Hawái, que le encantó. Ahora es propietario del hotel local y de todo el complejo junto con el multimillonario Rob Walton.